¿Qué tal amigos? Me llamo Wilder, sean bienvenidos a este mi primer curso de joyería para principiantes, para personas que quieran o estén aprendiendo este maravilloso arte. Antes de empezar este curso de joyería, quiero mostrarles mi taller donde trabajo, también contarles que ya llevo 30 años en este campo de la joyería. Al principio me costó mucho empezar porque no pude adquirir las herramientas que en esos tiempos tenían un costo muy alto. Así que tuve que conseguir o buscar herramientas las más económicas y otras que no eran para joyería. Bueno amigos, sin más que decir, les muestro mi taller. Bueno, empezaré este curso primero mostrándoles las herramientas básicas para empezar a trabajar. Primero empezaré mostrándoles la laminadora, que para mí es lo más importante para empezar, ya que sin esta laminadora no podríamos hacer nada. Esta laminadora es de 2 rodillos, también hay la de 4 rodillos, o esta, como les muestro a continuación, es una eléctrica, con un motor de 2 caballos de fuerza. Esto ya lo utilizo para chapas mucho más gruesas. Luego necesitaremos alicates como estas de diferentes formas. Como les decía, estos alicates son algo más económicos que las de joyería. Estas llegan a valer por lo menos $1,50 a comparación de las herramientas de joyería que están entre 15 a $20. También necesitaremos limas grandes, pequeñas, un alicate grande para estirar alambre, una cegueta o arco para ceguetas, un tribulé como esta, un cartabón para medir los anillos, un dado como esta para hacer bolitas, esferas, unas hileras como estas, de todas formas, todo tamaño, para estirar alambres gruesos hasta delgaditos. También necesitamos buriles de diferentes formas también, compás, también la pistola para soldar, como esta, es netamente para soldar, no es para fundir es otra diferente que les mostraré. También aquí tanque de gas de 10 kilos, luego la mesa, esta mesa para joyería, yo aquí la puse con una plancha de aluminio para no derramar el polvo metálico de la plata. También una base giratoria como esta, un ladrillo refractorio, un tas metálico, bórax para soldar, mechero para el fuego, lentes para seguridad, pinzas como estas. Como les decía, para fundir yo utilizo este tanque de oxígeno, un soplete de oxígeno como este. También pueden utilizar ustedes el soplete de la marca Orca, que eso también sirve para fundir y para soldar al mismo tiempo, pero es para cantidades pequeñas. Como yo hago un poco más cantidad, pues no me sirve eso mucho. Más utilizo este tanque que me funde más rápido. También uso este tipo de soplete, que ya es mucho más grande, para fundir más cantidad de material. Se me olvidaba decirles, a su laminadora traten de acoplarle una tabla como esta. Lo hacen sujetar en las 4 esquinas con pernos y se hacen hacer abrazaderas para colocar la hilera, para que sea mucho más cómodo estirar el alambre. Luego necesitarán de motor para hacer perforaciones. Es un motor eléctrico para hacer perforaciones, o si es posible pueden encontrar esta que es manual, que es mucho más económico. Si la pueden encontrar sería mucho mejor. También estas gafas para hacer engastes. Para empezar a grabar traten de conseguir estas maderitas o mangos de madera, y aquí encima lo pueden pegar para empezar a grabar.
o si tienen las posibilidades, consíganse una bola de grabado como esta. También necesitarán brocas, fresas, de todo tamaños o formas. Para el terminado final de sus joyas y darle el brillo, necesitarán un motor como este, con un cono en la punta, también un paño, escobillas. El espacio para fundir algo similar a esto, con pedazos de ladrillos enteros. También necesitarán crisoles, moldes para vaciar chapas, para vaciar alambres. Les aconsejo que el lugar donde armen para su espacio para fundir lo hagan alejado del lugar donde trabajan, porque al momento de fundir botan unos vapores que son muy incómodos. Por último, necesitarán un Pyrex de vidrio con decapante para limpiar sus joyas después de soldar. Lo pueden calentar con una hornilla eléctrica. Bueno amigos, con eso termino la primera parte del curso de joyería para principiantes. En los siguientes videos les enseñaré a fundir, a empezar a laminar, estirar alambre, a calar, a soldar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el siguiente video.